Ya, sí, ahí se ve Ya, toda la ya. pizarra. Ya, compañera, ahí está. Ya empezamos, 0, Ya, cada listo, uno. no se muevan, que nadie Ahora va a si hacer tiembla, encima. estamos hasta el loli. Acción. Que nadie Ya, se vámonos. tropece con todo, por favor. Ya, lo primero que quiero ver, y que incluso la profe también me pidió que lo viera, porque a algunos todavía no les quedó claro, fue hacer como una especie de glosario de qué significa cada letra, Ah, sí, bueno. para que puedan cachar bien. Ya, bueno, varios igual ya vieron. Entonces vamos con lo que tiene que ver con la tabla, ¿cierto? Vimos que FI era la... ¿Si alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda que era la F minúscula I? Sí. Es la frecuencia absoluta. ¿Me dicen si no se ve? ¿Ya? Tenemos ahora la F mayúscula I, que era... Frecuencia absoluta acumulada. Exacto. Después tenemos la H minúscula I. Frecuencia Era- relativa. Exacto. Y en mayúscula, Relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Está una HI minúscula, pero porcentual. eso Que mismo es me va a un explicar ahora. porciento. Está también la HI, pero con un signo de porcentaje, que también es la frecuencia relativa, pero porcentual. Sí. Ya, primero hasta ahí. ¿Se acuerdan cómo se sacaba la frecuencia absoluta acumulada? ¿Alguien se acuerda cómo se sacaba? Teníamos que ir sumando las frecuencias absolutas hacia abajo, ¿cierto? Y en el último intervalo nos va a dar el total de datos. Total de datos. ¿Ya? Eso tienen que preocuparse, que en el último intervalo va a dar el total. Ya. Además de esto, la frecuencia relativa, ¿cómo se saca? ¿Alguien se acuerda? Frecuencia relativa. La frecuencia relativa HI se sacaba multiplicando la frecuencia, o sea, dividiendo la frecuencia absoluta ¿Por el total? por el... en el total de total. datos. FI. ¿Ya? Bueno, la relativa acumulada igual que la absoluta acumulada, vamos sumando las relativas hacia abajo. La relativa porcentual es lo mismo que tomar la relativa normal y multiplicarla por el 100%. ¿Ya? Todos estos datos al final los entrega la tabla, pero tienen que saber de dónde sale cada cosa. No son números al azar. Además de eso también tenemos la EMI, que vendría siendo marca de clase. ¿Y cómo se saca la marca de clase? Se saca sumando el intervalo superior más el intervalo inferior, y todo esto se divide por 2. Así tenemos la marca de clase. ¿Ya? Ahora, esto es lo que principalmente nos muestra la tabla. Estos son como los datos objetivos. ¿Ya? Para que los tengan claros de dónde sale. También de repente se suman otras columnas que me sale la multiplicación de la marca de clases por la frecuencia absoluta, que eso después nos permite sacar el promedio. Es una parte de lo que nos sirve para sacar el promedio. También nos da la frecuencia absoluta al cuadrado. No, la marca de clase al cuadrado por la frecuencia absoluta. Y eso después nos va a servir para sacar la desviación estándar de la tabla. Pero esos son como las que apuntan aparte como para ayudarnos. No es que con eso se saque la desviación estándar o el promedio. Solamente nos ayudan esas columnas. Tenemos otras letras también que nos vamos a encontrar más adelante. Tenemos... mejor que como X palito, que vendría siendo el promedio o media, ¿cierto?
también tenemos mu, que es una letra griega, que es lo mismo. Pero, ¿qué es lo que diferencia cada una? Que la X es el promedio o media de la muestra y la U es el promedio o media de la población. También vamos a tener O y vamos a tener S. Cuando están sin elevarlos al cuadrado, estos van a ser desviación estándar. O también desviación típica que a veces sale en los ejercicios. Otra vez, la O va a ser la desviación estándar de la población y la S va a ser la desviación estándar de la muestra. Cuando tenemos estos mismos, pero elevados al cuadrado, o sea, nos sale, o lo escribimos como O al cuadrado, o como S al cuadrado, o S al cuadrado, van a ser exactamente lo mismo, van a ser varianza. La O nuevamente va a ser la de la población y la S va a ser la de la muestra. ¿Ya? Eso se repite, lo único que cambia es que cuando está elevado al cuadrado es la varianza. Además de esos datos, aunque creo que ya los conocemos, vamos a saber que n, ya sea cuando lo encontremos en una tabla de datos o para resolver algún problema, va a ser nuestro tamaño de la muestra o también puede ser como el total de datos. Eso también lo da el ejercicio. ¿Ya? Más o menos eso queda claro. Sí. ¿Y la N mayúscula? No hay N mayúscula. No, en minúscula. Se escribe en minúscula. Lo que pasa es que no había quedado como claro lo que en la frecuencia relativa, el HI minúscula, ¿cachai? O sea, no lo habíamos notado así como, se saca de aquí, se saca de acá. No teníamos como en la mente. Lo verbalicé, pero no lo escribí. ¿Una Claro. consulta? Sí. Cuando hablamos de muestra, ¿a qué se refiere? Y un ejemplo de cómo, qué sería una muestra. Nosotros, por ejemplo, nos hablan que, no sé, pues de un total de 100 pacientes, se realizó una encuesta y de estos, no sé, 70, por poner un ejemplo, salieron, no sé, con cáncer. En este caso, nuestra población serían los 100 pacientes, porque la población es de donde yo voy a tomar y donde voy a analizar los datos. Y nuestra muestra sería lo que yo voy a estudiar, que son las 70 personas con cáncer. ¿Ya? ¿El examen viene enfocado como a lo último que hicimos o viene así de igual más ejercicios Va a de incluir también ejercicios de lo que tiene que ver con la... primera clase, de la primera clase, ¿no? Sí, de lo que tiene que ver con las tablas de frecuencia y todo ese tipo de cosas, lo incluye. Es muy parecida a la recuperativa, porque incluso la profe preguntó a Ninfe si es que había alguna cosa más guía o cosa que ella pudiera preparar para repaso así, y le dijeron que con estudiar las guías de repaso de la cátedra 2 y de la recuperativa era suficiente. O sea, Exacto. Estudiar tanto todo lo que entra en la cátedra 2 y lo de la recuperativa, que ya sabemos que entra normalmente un ejercicio, no creo que pregunten más allá de 1 o 2 preguntas que tengan que ver con tablas. ¿Ya? O sea, me refiero con las tablas grandes que son de frecuencia. en el diagrama del árbol igual lo vamos a ver acá. No estoy segura si entra diagrama de árbol, pero también lo podemos repasar por si tienen la duda. Sí, porque no y sabemos según si- la prueba anterior, la 2, está 1. Sí. Y según Ya. ¿Pudieron anotar eso? ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda de eso? ¿De la clasificación de cada letra?
Ya, te voy a borrar esto para que veamos. Partamos con el diagrama de árbol entonces. Lo que muchos tuvieron el error en la cátedra 2, que la tengo acá, para hacer el diagrama de árbol, fue que no supieron leer bien qué cosa condicionaba qué. ¿Ya? Por ejemplo, la primera pregunta de la cátedra 2 decía: un médico ha observado que el 40% de sus pacientes fuma, y de estos el 75% son hombres, entre los que no fuman. O sea, dice que entre los que no fuman el 60% son mujeres. Ya, literalmente es solamente comprensión lectora, son 2 líneas nomás lo que tiene el problema. Y tienen que ver qué es lo que me condiciona, porque ahí voy a ver de dónde yo extiendo mi árbol. ¿Ya? De partida vamos a tener nuestra encuesta, lo que nosotros estamos observando, ¿cierto? Y luego el problema, lo primero que dice, un médico observa que el 40% de los pacientes fuma. Entonces lo que él me determina, obviamente esto es lo que el doctor está observando, es su 100%. Y lo primero que él va a hacer una subdivisión va a ser que sus pacientes fuman o no fuman. Si hubiera partiendo hablando que está evaluando que entre hombres y mujeres hay algunos que tienen hábitos de fumar y otros que no, partiríamos dividiendo entre hombres y mujeres, porque eso también va a cambiar el orden del cálculo. Entonces, en este caso, lo primero que él determina es que hay gente que fuma y hay gente que no fuma. Eso es lo primero que él está evaluando, para que vean cómo hacer la subdivisión. Y después hace otra división y dice que de los pacientes que fuman, el 75% son hombres. Entonces vamos a ver, si estamos hablando de hombres y mujeres, hay pacientes que fuman que son hombres y otros que son mujeres, ¿cierto? Y ahí podemos seguir haciendo nuestras divisiones. Ahora podemos empezar a rellenar con datos. Volvemos a leer que dice que observó que el 40% de sus pacientes fuma. Entonces, acá hablamos de un 40%. Que nosotros en probabilidad realmente lo representábamos como 0, y para transformarlo en porcentaje lo multiplicábamos por 100. Si yo lo quiero ver a nivel probabilidad en 0, si es que le hace más fácil multiplicar o sumar de esa forma, eso es dividirlo por 100, que va a dar 0,4. ¿Ya? Si nosotros estamos hablando de un 100% de personas y el 40% fuma, ¿cuál es el porcentaje que no fuma? 60. Son cálculos que ni siquiera requieren calculadora. El 60% o el 0,6, que es lo mismo. Ya. Nos dice que de los que fuman, el 75% son hombres, o 0,75. En el caso de las mujeres, ¿cuál es el porcentaje de las mujeres que no fuman? O sea, que fuman. Si el 75%, el 25%. ¿Están todos de acuerdo? ¿Todos claros con eso? Entonces las mujeres que fuman son el 25%, o 0,25. Y nos dice, entre los que no fuman, el 60% son mujeres. ¿Ya? Entonces, si nos dicen que el 60% de los que no fuman son mujeres, ¿cuánto es el porcentaje de los hombres que no fuman? 40. Eso son suma y resta mental que se pueden hacer súper rápido. Y está listo el árbol. Eso era todo. Eso era todo lo que tenía el árbol. Y sácate. Tienen que leer bien cómo está condicionado el problema para ver cómo hacen la división. ¿Entre qué cosa? No sé si ando con la guía. Sí, acá la tengo. La guía de reforzamiento de la cátedra 2. En este caso está desplegado de otra forma, ya que había que hacer un poco más de cálculo. Pero también hay que condicionarlo según lo que dice el problema. Me están hablando de un cultivo que se trata con pesticidas y nos hablan de 3 pesticidas. Entonces, si estamos hablando de un cultivo, lo primero que vamos a dividir es entre los 3 pesticidas, porque es lo primero que nos dice el problema. Y de ahí pueden ir viendo
la efectividad o el pesticida A, B y C, y ahí pueden hacer las subdivisiones. Pero tienen que leer el problema y con lo que la primera división que van a hacer es lo que dice la primera palabra que va a decir el problema. ¿Ya? Eso es más que nada comprensión lectora. Es ver de qué me están hablando y en base a qué se están fijando. ¿Ya? Así que no es muy difícil el diagrama de árbol, solamente que pongan atención y que vean qué es lo que me condiciona qué. ¿Quedó claro? ¿Lo puedo agarrar? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Sí? Ya. ¿Algo en específico con lo que quieran seguir? ¿Que tengan alguna duda, algún ejercicio con el que quieran partir? No Yo sé tengo si... duda por este ejercicio, por esto, tipo de ejercicio. Con las propiedades. De cuál a cuál, no sé. Ya. Sí, Michelle, ¿y cómo identificar qué fórmula usar con el ejercicio? Porque son tantas las que ponen la prueba. Lo podemos ir leyendo incluso en la prueba. Por ejemplo, como ya se vio en la cátedra 2, en la recuperativa y en las guías que mandaron, normalmente las que son más difíciles de identificar, se podría decir, son las que requieren la tabla. Voy a partir con el más largo, que era el que tenía acá, el de la tabla, Homogeneidad. cuando hablaban de la homogeneidad, porque muchos se perdieron en eso. Ese no es el más largo que estaba en la recuperativa. Exacto, es el ejercicio más largo y todos los demás, bueno, también vieron, los que estuvieron antes conmigo, que es el ejercicio que toma más tiempo y los otros todos se hacen cortos. Entonces, cuando nos preguntan por la homogeneidad de los datos, nos están preguntando qué tan variados o qué tan dispersos son los datos entre sí. Y para ver eso, yo tengo una fórmula que se llama coeficiente de varianza o coeficiente de variabilidad, que justamente nos va a indicar qué tan variados son. La fórmula de esto, lo que lo veamos cómo se ve, es S, que vendría siendo muy bien. La desviación estándar de De la muestra. ya. Sería la desviación estándar dividida en el promedio, también de la muestra, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estás seguro? Ya. Sí. Y todo esto por el 100%, porque lo vamos a expresar finalmente como porcentaje. Ahora, nosotros esta es como la fórmula principal que nosotros vamos a necesitar. Según los datos, nosotros van a haber cosas que no vamos a saber cómo sacarlas. O quizás realmente no nos preguntaron, entonces nos sacamos estos datos. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo ni mi desviación estándar ni mi promedio, tengo que ver las fórmulas de estos. La más fácil primero, podríamos partir con la fórmula del promedio. En este caso vamos a ver datos en intervalos, porque los vamos a ver puestos en una tabla con intervalos. No los vamos a ver en ¿cómo se llama esto? En datos sueltos, muy poco probable. Aunque también está la fórmula, porque arriba dice medio promedio para datos en intervalos o para datos individuales. Sale, ¿ya? Pero lo que más se ve es para datos en intervalos. Y para poder sacarlo, se hace la sumatoria de todos los datos, partiendo desde el primer dato, de la marca de clase por... ¿Alguien se acuerda? Por X. ¿O no? Ah, no. Estamos sacando X por la frecuencia absoluta. Es de chiquita. Y todo esto dividido en N, que es nuestro total de datos. ¿Ya? En el caso que yo tuviera varios intervalos, para que lo puedan hacer con cualquiera, por ejemplo, si yo lo quisiera sacar manual, aunque en este caso las tablas traen ya la multiplicación de SI por MI, están dadas. Pero para que se vean sería, no sé, fijándome en esta, sería la marca de clase del primer intervalo, que es 104,5 por FI, que es 5, más el siguiente intervalo,
115,5 por 10 más, y así todos los intervalos, y al final se dividiría todo eso que sigue por allá por nuestro total de datos, que en el caso de las guías 40. ¿Ya? Es para que vean cómo se iría sacando. En la tabla nos sale ya como abreviado, y por ejemplo acá nos sale que la sumatoria de FI por MI es 5093. ¿Ya? Y dividido en el total de datos, que sería 40. Y simplemente nos bastaría hacer esa división, que si no me equivoco daba 127,33. Y dependiendo del tipo de datos y el contexto del problema, nosotros podemos ver si lo aproximamos o si no. Como los tres nos van a cambiar el 7, lo podemos dejar simplemente como 127. Y tenemos que la media sería igual a eso. Y la unidad de medida correspondiente del problema. ¿Ya? Con eso nosotros ya obtendríamos uno de los datos para reemplazarlo en la fórmula. Y nos faltaría ahora sacar la desviación estándar. Y aquí entramos en otras fórmulas más, que nos dicen que para sacar la desviación estándar, yo le tengo que sacar la raíz cuadrada a la varianza. ¿Ya? Pero en este caso tampoco tenemos la varianza. ¿Y cómo se saca la varianza? ¿Alguien se acuerda cómo era? Sumatoria de... Hay dos formas que salen en los formularios, dos formas de sacar la varianza, según si la tabla nos da una parte como ya adelantada. Aunque da lo mismo cuál la saquen, si entiendes de dónde viene, está correcto. ¿Ya? Pero en este caso, la varianza se podría sacar siendo que nuestra tabla ya tiene adelantado un paso, porque ya viene con una columna adelantada. Podemos sacar que es la marca de clase al cuadrado por la frecuencia absoluta, y a esto después se le resta mi promedio al cuadrado, pero hay que multiplicarlo por n. Pero en este caso n no es el mismo 40. N vendría siendo la cantidad de intervalos que yo tengo. ¿Ya? Ahora le mostré la fórmula de otra manera, pero han visto que da lo mismo como uno la escriba, les va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Creo que la anterior habíamos escrito de otra forma. Sí. Ya, porque esto también te las puedo escribir acá al lado, que es lo mismo, que bueno, todas estas son sumatorias. Sí, por X. Que nos sale que es la sumatoria de la marca de clase menos el promedio, todo esto elevado al cuadrado por FI, y todo esto dividido en n. N menos 1. Y acá es n menos 1, pero al final es lo mismo. Ah, ¿Por qué? Aunque coloquen menos 1 allá, acá es lo mismo. Esto acá está escrito como alargado, pero es lo mismo que esto. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué vendría haciendo lo mismo? Porque si yo le saco, si yo saco la potencia, sería lo mismo que mi elevado a 2, que ahí está. Sí. Tengo la multiplicación de la frecuencia absoluta y tengo la resta del promedio al cuadrado, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué por n? Porque como nuestra tabla ya nos entregan esta parte de acá, la tabla nos entrega esto adelantado. Se supone que como esto es una sumatoria, significa que por cada intervalo que voy a tener, para cada intervalo yo le tengo que ir restando el promedio al cuadrado. ¿Y qué forma más fácil hay que hacer? O sea, ¿cuál es una forma más fácil de sacar el promedio al cuadrado, considerando que se le tengo que ir restando a cada uno de los intervalos? Es multiplicarlo por la cantidad de intervalos, ¿cierto? Si en este caso tenemos una tabla con 6 intervalos, lo más fácil es, en vez de irnos uno por uno, como dice la tabla, y restándole el promedio al cuadrado, es simplificarlo, y acá multiplicamos por la cantidad de intervalos. Y te lo restamos todos de una. Porque esta parte ya nos las dan sumadas por cada intervalo. Nos dan el número grande. Sí.
que en la guía de la recuperativa nos dan esa suma y la sumatoria de esto es 65, 7, 9, 9, 8. ¿Cierto? Entonces, como nosotros sabemos que esto es lo mismo que escribirlo de esta forma, esto nos faltaría restar el promedio al cuadrado. Al final yo ocupé esa fórmula, pero llegué a este mismo resultado. Porque es escribirla de otra forma, es escribirla por separado, considerando que ya tengo una parte adelantada. Entonces, menos mi promedio al cuadrado, pero por la cantidad de veces los intervalos. Cuento mis intervalos, son 6. Por mi promedio, que habíamos dicho que era 127, al cuadrado. ¿Ya? Ustedes pueden desarrollar el 127 al cuadrado, que daba 14 y tanto, no me acuerdo. 16.129. 16.000 no sé cuánto. ¿Ya? Y al final, esto lo vamos a dividir por n menos 1. N sabemos que era 40, menos 1, 39. Y ahí lo pueden desarrollar. Y con eso recién vamos a obtener la varianza. Para que se acuerden, se lo vuelvo a escribir al lado. El resultado de esto recién nos va a dar la varianza. Entonces, nos falta reemplazar allá. Entonces, una vez que yo obtenga este valor, voy a tener mi valor y le voy a sacar la raíz. Ya este dato que me va a dar acá, que le vamos a poner A por ponerle una letra, para no sacarlo, me refiero calculado, este valor yo lo reemplazo ahí arriba. Entonces yo podría decir que mi valor que me dio en la varianza va a ser A dividido en el promedio, que sabemos que es 127, que ya lo sacamos, y todo esto por 100. ¿Se entiende esa parte? No, me perdí cuando pusiste la vez ahí con la 129,9. Ya, si quieres lo hacemos con los datos. ¿Cuánto era 127 al cuadrado? ¿Cuánto daba? 96.774. ¿Cuánto? 96.774. Es 6 por 16.129. Ah, lo diste multiplicado por 6 al tiro. Sí, Bien. Bueno, en este caso el compañero se adelantó. perdón. Pero es 127 Por elevado al cuadrado y después por 6. ¿Ya? 127 Perdón. elevado al cuadrado. Lo siento. ¿Ya? Entonces ahora pueden realizar la resta. ¿Te dio? Es 67, 6 Sí, me da 67. Ah, no. y ahora se Aquí si recupera. da un número más grande a 67. ¿67 cuánto? 62 me da a mí. ¿Qué cosa? A mí no me da eso. ¿El promedio Porque por si 6? si ¿El promedio por 6? No, pues si el No, es 127 el promedio elevado al cuadrado y luego por 6. Por eso. el promedio da Tírate cuadrado 127 por da 127. 11,26 me da. ¿Tienen otra de esas? Y eso lo multiplico Eso es lo por que da 6 y me da 127 al cuadrado, 127 por 6. Pero nosotros lo revisamos. Por ejemplo, puede ser 127. Lo estoy colgando dos veces. No, pues mañana. 127 por por 127. y al cuadrado. 16.129. Entonces, 16.129 Me da 97,774. Por 97,774. ¿Está bien? Está bien, 96. 96.774. Ah, Ay, ¿por qué cuadrado? Poní 127 y con ese, X2, Es el cuadrado. ese es el cuadrado. Primero tenéis que sacarlo al cuadrado. Por 6. Y ahí le por metías seis. por 6. No. No es lo mismo Tienes que poner esta, multiplicar 127 cuadrado. por Pero el 2 gallo. que multiplicar 127 por 127. Propio del gallo. Y en la El calculadora, próximo ¿cuál año, el sería? próximo año. la X, que tiene un 2 arriba. Ya, pues yo hago y me da. 127 y le pones eso. Ya, pues me da 11,26. Esta del celu no sirve mucho. Esta científica. Ponele 127 por 127. Ah, pero ese es el cuadrado. Sí. ¿Queda bien?
Esto es solamente 127 por 2. Y esto es lo mismo que yo escribiera 127 al cuadrado. ¿Ya? Me dan bien los dedos de la calculadora, ¿ya? Ya. Y si se quedan con la duda, multiplíquenlo 2 veces, es mejor. Ya más que estar usando la... Es que aparte el celular de repente lo saca de manera distinta. Pero confíense de la calculadora de la mano, calculadora normal, de las antigüitas, o de la calculadora que tiene el computador, que también lo pueden ir sacando así. ¿Ya? Entonces, como lo que estábamos haciendo allá, multiplicamos el promedio al cuadrado, nos dio esto, y luego lo multiplicamos por nuestra cantidad de intervalos, que era 6. Y llegamos a este resultado, ¿cierto? Sí. Ahora hagan esa resta. 56. 561, 224. 56. 561, 224. 2, 2, 4. ¿Así? ¿Qué es 56? No, bórrale el primer Se 56. equivocó acá la compañera. No, es 561, 224. Y que me dijeron 56, pues me dijeron 561. 56. 12, 24. ¿Feliz? Y todo esto dividido en 39. Sí. Hacen la división. 14, 14,390. Ya. Ahora que tengo esto, lo tengo que reemplazar allá. Entonces, para hacer esto, nos devolvemos a la fórmula anterior y ponemos la raíz cuadrada de 14,390. Y eso nos da 119,9. Espérame. Es que yo le puse coma 59. Le puse el... entonces 6. Veamos cuánto varía. ¿A todos les dio lo mismo? ¿Los que lo están sacando? A mí me da 119,95. ¿Cuánto? 95. Explotó. Déjenlo así. ¿Ya? Traten de usar los decimales, que es lo más simple, a menos que la calculadora se les tira el tiro con un decimal. ¿Ya? Ahora que tenemos los datos, podemos reemplazar arriba. Y eso nos quedaría como... Tenemos este, que ya lo sacamos, que es 119,95. Tenemos el promedio solito, que lo tenemos acá, que es 127. Finalmente, todo esto por 100. Primero la división, ¿cuánto nos da? 119 divididos en 127. 0,94. ¿Sí? Correcto. Y se multiplica por 100. 94. Esto por 100 nos daría 94%. 94%. Entonces, ¿hasta ahí está todo claro? Sí. ¿Cómo fui reemplazando hacia los datos que necesitaba? Ahora, hay una regla que dice que cuando el coeficiente de variabilidad es menor o igual al 30%, nuestros datos o nuestra muestra va a ser homogénea. ¿Ya? Entonces, si nuestro resultado dio 94, ¿qué podemos decir? Heterogéneo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Es heterogénea o no es homogénea? ¿Compañera? Es heterogéneo. Es que la tengo así como un poco confundida. Ah, no. ¿No? Ya. ¿Está todo claro? Hablamos de heterogéneo. Ya. Entonces, ¿qué nos indica que nuestra muestra en este caso, ya que dado por esa regla, determinamos que es heterogénea? Nos dicen que nuestros datos están muy dispersos, o son muy distintos entre sí. Y todo esto siempre se evalúa respecto a la media. ¿Ya? Todo esto va siempre evaluado respecto a la media, que muchas veces se parece a la mediana. La mediana es como justo el punto medio es como si yo pusiera mis datos en orden. Si yo me voy al medio, esa sería mi mediana. El promedio suele estar muy cerca, suele ser muy similar. Pero eso se
se evalúa respecto a eso. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Seguros? ¿Ahora sí saben qué fórmulas usar? En esta sí. Sí, O sea, esta. está más fácil, o sea, Esta no se me olvida. A mí me sale más fácil la que está allá, ¿Ya? más que la que está un poquito más larga. Sí. La que habíamos hecho en la cuando Sí, hicimos la. es que al final yo los hice sacar, los hice como pensar un poco más Mm, y darse cuenta que si yo lo distribuyo al final es lo es mismo. lo mismo, pero me sale más fácil la allá. Ya. ¿Continuamos entonces? ¿Quedó alguna duda? ¿Nada de nada? Ya. ¿Puedo borrar? Sí. Llevamos. Nos vemos, profe. Mande. La Lucy. 5.000. Veamos eso de los casos favorables y totales, ahí que eso me parte la cabeza. Bueno, Eso de los enfermos con cáncer. Ay, eso ya no. Al final, ¿cuál era la respuesta? ¿de qué? De los enfermos con cáncer. De los favorables, ¿cuál era? Del resultado. Sabíamos que los totales era el total de la muestra. ¿Cómo te preguntas? No, porque Pero no los habían favorables que habían dicho entonces. El que salía de acá, ¿Mm? del de la guía. El de la guía. Eran 159 o eran 87, de lo de la normal, del tacto rectal y la cuestión. Ya, sí. La probabilidad de que el paciente haya salido con cáncer. Sí. Ah, sí, ese también un poco. Se me duele la cabeza cuando lo hago. Ya, de partido tenemos una fórmula, De hecho, la prueba que es como nuestra fórmula base para poder sacar todo, que es la fórmula de probabilidad. ¿Cierto? Sí. Que nos dice que la probabilidad se saca con los casos favorables o casos posibles, como le quieran decir, dividido en mis casos totales. ¿Cierto? Ya. Tenemos la guía. Y la guía dice que se hizo un estudio de urología de gente con biopsia de la próstata y otros con tacto rectal y se sacaron resultados, ¿cierto? Ya. Ya. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que un paciente haya sido diagnosticado con cáncer. En este caso, se sacaba con la parte de la tabla que decía cáncer. Y como nos preguntan por las personas que hayan salido con cáncer, nos vamos a donde dice cáncer, abajo al final sale el total de datos, que era 159 Ah, y en entonces mi estaba total bien. 355. Dividíamos y luego multiplicábamos por 100. Sí. Entonces era 44%. Correcto. Y podíamos decir que el 44% de nuestros pacientes fueron diagnosticados con cáncer. O existe una probabilidad del 44% de que haya sido diagnosticado con cáncer. Correcto. Te da el resultado y tienes que sacarle un porcentaje. O sea, dividir eso. Tipo, divides eso, como dijo la compañera, daba 0,44 y eso para expresarlo como porcentaje es lo mismo que yo dijera 44%. Y ahí viene después la interpretación escrita. Que sería la misma pregunta si fuera Después, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente no haya sido diagnosticado con cáncer y que el tacto rectal haya dado normal? En este caso, ¿cómo se escribía? Cuando nos preguntan por la probabilidad de que el paciente no haya sido diagnosticado con cáncer, lo estoy escribiendo tal cual como lo preguntan, que no haya sido diagnosticado con cáncer, le puse C complemento, porque C es cáncer y C complemento es no cáncer. ¿Ya? ¿Entiendes eso? Ah, la C no. Siempre que sale el complemento se refiere, es lo contrario. Si es enfermo, el complemento es no enfermo. O sea, la C chica es que no es enferma. La C chica significa complemento. ¿Qué es lo Y el contrario? complemento siempre va a ser lo contrario. Sí. ¿Ya?
Nos dicen que no haya sido diagnosticado con cáncer y que el tacto rectal haya dado negativo. ¿Ya? Entonces, ¿puede ser al revés? Sí. Así como negativo, el Menos, TAC, sí, sí. CS. es que eso es lo que voy a explicar. Ah, Si yo leo el problema, así tal cual como está escrita la pregunta, yo lo escribí así, ¿cierto? En el orden en el que me lo van preguntando. La probabilidad de no ser diagnosticado con cáncer y tacto rectal negativo o normal, ¿cierto? Ya, pero las probabilidades no se escriben así, se escriben al revés. ¿Por qué? Ahí sí ya no, pero se escribe al revés, ¿ya? Porque sí, sí. No. Porque están condicionadas en realidad, ¿ya? Porque es como que haya sido diagnosticado, o sea, que no haya sido diagnosticado cáncer dado que haya salido negativo. Pues entonces, cuando nosotros lo escribimos en probabilidad, siempre se escribe primero lo que me condiciona. Y El por eso texto, está en este como el caso, dado que condiciona- haya dado negativo o normal, es lo que primero se escribe. Eso es lo que me condiciona el problema. Y esto, los que no están diagnosticados con cáncer. Esto, si ustedes lo buscan, es la fórmula de la especificidad. ¿Ya? Esta es la fórmula de especificidad. Ujú. Pero la fórmula de especificidad no se escribe solamente así. Tiene un desarrollo, porque así no lo van a poder sacar. Esto desarrollado se escribe como la probabilidad de lo que el tacto rectal haya dado negativo, intersección, que eso significa esa U para abajo, que no haya sido diagnosticado con cáncer. ¿Ya? Y todo esto dividido en el total de personas que no fueron diagnosticadas con cáncer. ¿Ya? ¿Cómo encuentro la intersección? ¿Alguien se acuerda cómo encuentro la intersección? Nosotros tomamos nuestros datos y los cruzamos en la tabla. Busco el lado que sale negativo o normal y busco el lado que dice que no tiene cáncer. Cruzo en mi tabla y encuentro el número. En la tabla buscas el lado donde salga que el tacto rectal dio negativo y el lado que no tenga cáncer. ¿Cuál sería el lado que no tiene cáncer? Patología benigna. Benigno significa que es 196. bueno. No. 151. Donde convergen. 151. No, sí, 151. Que suena bonito así. Sí, porque normal. Dice normal, negativo. Negativo es 72. Porque dice lo negativo. Y Está hablando de lo el negativo. Pero te estoy hablando de la intersección entre ambas cosas. Cruza ambos datos. La intersección es 151. Exacto. Sí. No, que está ¿Lo explicando que pudieron el encontrar? normal es negativo, el 172. Pero Entonces, es me voy a la patología benigna, claro. el 72 es los que salieron Sí, negativos, es negativo. pero que Que tienen la cáncer. biopsia dio positiva, Sí. dio con cáncer. Claro. ¿Ya? Para que no se enreden. Entonces acá nosotros reemplazamos, pero ahora nosotros solamente encontramos la intersección. La intersección es 151, ¿cierto? Sí. Pero nos están pidiendo que lo exprese como probabilidad. ¿Y cómo yo saco la probabilidad? ¿Lo divido por el total? Exacto, porque yo encontré solamente la intersección. Entonces ahora, cuando yo lo escriba como probabilidad, lo escribo como 151, que es lo que encontré, Dividido 355. 355. que es el total de datos, que siempre lo vamos a al encontrar, total de datos. el total de datos, siempre. Porque ya tenemos la fórmula de probabilidad. La tenemos acá. Mis casos favorables o posibles, que los que me están preguntando, dividido en los casos totales. ¿Ya? Por eso viene el total de datos, que en este caso es 355, ¿cierto? Sí. Ahora, dividido en la probabilidad de todos los que no tienen cáncer. ¿Cuánto es eso? Ahí entra 196. Exacto, En 196. 355. Pero esos son los que no tienen cáncer. Del total de Y tengo que 350. expresarlo como probabilidad nuevamente, entonces otra vez dividido en 355. Ahora, Se borran los tres. por regla matemática, podemos
podemos hacer? Podemos simplificar. Simplificar. Entonces, Se van, estos ¿no? se van. Esos se van. Pero es importante expresarlo así. Aunque nosotros sabemos que al final tenemos que dividir eso solamente, hay que expresarlo porque nos están preguntando por probabilidades. Y aquí está la fórmula de probabilidad. ¿Ya? Aunque al final sí vamos solamente a dividir la intersección por los totales, sí. Pero se pueden equivocar, entonces mejor que lo escriban completo. Y después se hace la división. 151 dividido en 196. 0,77. Y esto es lo mismo que el 77%. Entonces podemos decir que la probabilidad de que el paciente no haya sido diagnosticado con cáncer y el resultado del tacto rectal haya dado normal es de 77%. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? ¿Todos? Filete. ¿Lo puedo borrar, cierto? Sí. No pregunto. Ya. Y después nos preguntan por la... dijimos que esta era la fórmula de la especificidad. La de la especificidad es como no enfermo, ¿cierto? Sí. En realidad pero nos preguntan por los que en el test o en el tacto rectal, lo que sea que esté evaluando la prueba, haya dado negativo, dado que no está enfermo, o sea que está sano. Esto es especificidad. ¿Ya? Y también está la de la sensibilidad, que es lo mismo pero al contrario. La probabilidad de que el test o el tacto rectal o lo que nos pregunten sea positivo, dado que la persona realmente está enferma. Y la división es exactamente la misma. Lo único que cambia es que acá era la probabilidad de los negativos, intersección no enfermo, dividido en la probabilidad de todos los que no están enfermos. Y acá es lo mismo. Es la probabilidad en este caso de los positivos, intersección enfermo, dividido en la probabilidad de todos los enfermos. Son exactamente iguales, lo único que cambia es el signo. Ya se desarrollan de la misma forma. ¿Ya? Y en ese caso es la otra pregunta, la C. Sí. ¿Ya? Es como para que se vea de nuevo. Sí, es muy similar. Es muy similar. Ahí es 80 ahí 55. Y el otro sería 87 dividido entre 55 y todo eso dividido en 159 partido por 355. Esa sería la última, la que nos pregunta por sensibilidad. ¿Sí? Filete. Cuando te piden con sensibilidad. Sí. 87 dividido entre 55, 159 dividido entre 55. Eso. ¿Ya? Lo único que cambia es el signo. Puede variar, en la letra puede ser E, puede ser C, puede ser O. En este caso le ponemos E, estamos hablando de que E es enfermo y E complemento, que es esa sensibilidad, es no enfermo. Aunque yo le digo sano. Yo digo enfermo y esto vendría siendo sano. Ah, por ahí queda más claro. En este caso le ocupamos C porque como estamos hablando de cáncer, uno dice cáncer, cuando uno siempre Pero expresa cáncer las sí, cosas cáncer no. es con la letra que sale. Ah, pero da la misma letra. Da lo mismo la letra con la que tú lo quieras expresar. Por ejemplo, cáncer lo pudiste expresar como C y el otro que decía patología benigna lo pudiste escribir así, patología benigna. Ah, Mejor así. O de la forma que tú quieras. Yo le pongo C complemento como para seguir, para que se vea bonito como en la forma. perdón. ¿Ya? Pero mientras ustedes lo entiendan y los números sean los correctos, se van a encontrar la intersección de cada uno de ellos, pueden ponerle la letra que ustedes quieran. Pero igual no sé, pues si quieren ocupar, si en vez de E quieren ocupar X y en vez de, o sea, en vez de E complemento quieren ocupar X y en vez de E quieren ocupar Y, van a tener que escribir al lado. X va a ser, o sea, no enfermo. Tiene que especificarle qué están hablando, ¿cierto? Y le van a poner que Y es enfermo. Más trabajo. Si es que quieren usar cualquier otra letra, tienen que especificar qué significan esas letras. ¿Ya? Porque los profes no son adivinos. ¿Ya? Por eso es más fácil hacerlo literalmente con la letra que tiene la tablita con el problema. ¿Ya? Ahora, el problema que salió en
la recuperativa, que nos decía la probabilidad, cuidado, yo me acuerdo, pero lo voy a poner en ejemplo en la tablita, o sea, usando la tablita que acabamos de utilizar, ¿ya? Nos preguntaban por la probabilidad de que pasara esto o que pasara esto otro, ¿cierto? Que había una pregunta en la recuperativa que decía la probabilidad de que pase esto o esto. En ese caso ocupamos otra fórmula y esa fórmula está descrita acá. Esa fórmula, bueno, están los teoremas de la probabilidad, que es para dos cosas. En este caso es, no se la voy a escribir acá, dice que, pero en este caso el teorema de la probabilidad estamos hablando de la segunda, ¿ya? La B. La B. ¿Ya? ¿Encontraron esa parte de la fórmula? Sí, Sí. lo tengo. Ya. Entonces nos preguntan por la probabilidad de A unión B. ¿Ya? O sea, de que ocurra cualquiera de estas dos cosas. ¿Y esto cómo se saca? Con la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de estos dos. ¿Ya? ¿Pero eso para qué caso sería esa pregunta? En la prueba, en la recuperativa, había una pregunta que decía la probabilidad de que pase, no sé, si lo pensamos en la tabla, la probabilidad de que tenga cáncer o... ¿Ah? Esto no lo habíamos hecho, ¿la profe? Sí, lo hicimos. Sí. Ah, bueno. No estoy segura, yo falté clase. Por ejemplo, aquí yo tengo la de los niños. No, ahí se ocupan las propiedades, eso es distinto. Y voy a explicar lo de las propiedades. Pero este ejercicio tuvo problemas en la recuperativa y la profe tuvo que explicar qué fórmula usar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos están preguntando la probabilidad, si lo aplicamos al caso de la tabla que tenemos, la probabilidad de que no tenga cáncer o la probabilidad de que tenga cáncer. Si nos preguntaran eso, hipotéticamente hablando. Y esa no quiere usar esa fórmula. En ese caso, Es otra, esa no. en este No, caso, pero está poniendo la que salió en la, La que salió en la prueba. En la prueba. No, esta. Lo está siguiendo el ejercicio. no estoy usando solamente la tabla, para que tengan los datos, solamente eso. Lo que salió en la... Entonces, que nos pregunten por la probabilidad de que tenga cáncer y de que no tenga cáncer. Unión también lo podemos ver como la O o como la I. ¿Ya? Tenemos que sacar la probabilidad de estos dos. Entonces, es la probabilidad de los que tienen cáncer, más la probabilidad de los que no tienen cáncer, menos la probabilidad de la intersección entre los que tienen cáncer y los que no tienen cáncer. ¿Ya? Escrito así como con el problema. Ahora, ¿cómo desarrollamos esto? Primero, ¿cómo saco la probabilidad de los que tienen cáncer? La probabilidad de los que tienen cáncer es todos los que tienen cáncer, que son 159, ¿cierto? Dividido, porque nos están preguntando por probabilidad, ¿Por el total? el total de edad, 355, ¿cierto? Sí. Primero les voy a reemplazar solamente la fórmula, después hacer un cálculo. La probabilidad de todos los que no tienen cáncer, que todos los que no tienen cáncer son 196, dividido en el total, 355. Ahora, menos la probabilidad de los que tienen cáncer, intersección los que no tienen cáncer. En este caso, la tabla era un poco distinta a la que conocemos de los que salían en la prueba. Pero si nosotros buscamos nuestra intersección, ¿cuál sería? En realidad, espera. No, pero le voy a cambiar un poco la pregunta porque se le haga más fácil. Dame un segundo. La voy a cambiar para que se le haga más sencillo de encontrar. Entonces, la probabilidad de que tenga cáncer, y acá también se lo voy a cambiar. Y que salga positivo, pero por separado. En este caso, la pregunta diría: la probabilidad de que tenga cáncer
cáncer o que el tacto rectal salga positivo, pero está expresado por un O. ¿Ya? Entonces ya sacamos la probabilidad de todos los que tienen cáncer, dijimos que se expresaba de esta forma. Ahora la probabilidad de todos los que salgan positivo al tacto rectal es... ¿Cómo sacan la probabilidad de todos los que salgan positivo al tacto rectal? ¿Tienen la guía? La intersección. ¿Cuál es la cantidad de personas de todos los que tienen salido positivo al tacto rectal? 130. No sé. No, 132. 132 Sí. está normal. Esos son todos los que salieron positivos Sí. al tacto rectal. Y como lo expreso como probabilidad son 55, ¿cierto? Ya. Ya. Menos la probabilidad de la intersección ahora de estos dos. ¿Cuál es la probabilidad de esta intersección? De los con cáncer y los positivos. 87. Ya. Sabemos que se escribe así, dividido, ¿cierto? En la intersección. ¿Ya? No lo escribí para el lado, lo escribí para abajo que sea bonito. Lo mismo. Estoy escribiendo lo mismo, no se lo de por si acá. Entre 55. La probabilidad de intersección, ¿cierto? Ahora, hagan el cálculo. 159 dividido entre 55. 0,44, ¿cierto? Más 132 dividido entre 55. 0,37. 0,37. Sí. 0,37. Ahora, la 87 dividido entre 55. 0,24. 0,24. Suman eso y después restan al final lo otro. Sí, pues eso es. 0,81. ¿Todo? ¿O la suma? Me dio 0,50. 0,80 y cuánto? 0,81 menos 0,24. 0,57 total. 0,81 menos 0,57 me dijeron, ¿cierto? Entonces, Sí. sabemos que esto es lo mismo que decir 57%. Entonces, la probabilidad de que tenga cáncer o de que el tacto rectal haya salido positivo es un 57%. ¿Ya? Porque la prueba salía esa pregunta y Pero hubo salía shock. así. Salía así. No con estos datos. Aquí ocupamos la tabla del No, de la pero guía. salía, esa misma pregunta salía así. Como Así se hacía. Incluso creo que era la A. de ese mismo. Si no me equivoco, era la A. Inventado. No, ocupé la pregunta de la prueba, pero con los datos de la guía. Eso hice. ¿Ya? Para cuando les pregunten la probabilidad de que pase esto o esto otro, Se vendría ocupa siendo esa así. tabla. Se ocuparía esa fórmula. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Sí. No ¿Para sé. despejar esas dudas? Sí. Ya, voy a borrar esto. Ahora, la compañera me preguntaba por el tema de las propiedades. Tenemos dos propiedades, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? No. Hay dos propiedades dentro de la probabilidad. La propiedad 1, o la primera, porque aquí no sale con número, pero la primera nos dice la probabilidad de que esto suceda, o sea, de que esto sea mayor que nuestra variable. Va a ser igual a la, perdón, así, a 1 menos la probabilidad de que esto sea menor o igual a lo que te he hecho.
Y tenemos otra propiedad más, que se la voy a escribir al tiro. Después les digo para qué se ocupa cada una. Pero estas son las que siempre se piden. La probabilidad de que algo pase entre dos datos. Ya. ¿Para qué se ocupa cada uno de estos? Pueden verlo con la guía o pueden verlo con la cátedra 2, como quieran. ¿Ya? Voy a usar la de la cátedra 2 para seguir usando la misma numeración. ¿Ya? Acá, por ejemplo, nos preguntan, bueno, de partida nos hicieron en la cátedra 2, nos hacen sacar la media y la desviación estándar. ¿Ya? O sea, nos preguntan que la identifiquemos. El problema de la cátedra 2 dice: considera una población de recién nacidos en los cuales interesa estudiar la variable talla. Si la talla de los recién nacidos es una variable aleatoria que distribuye normal con una media de 50 centímetros, entonces vamos a anotar con una media de 50 centímetros y desviación estándar de 2 centímetros. Eso simplemente identificar los datos. ¿Ya? Y con eso ya se aseguraban 0,2 puntos. Era simplemente escribir eso. ¿Ya? Esta es de propiedades, ¿o no? Sí, en esta vamos a aplicar las propiedades que la escribí arriba. Entonces, primero dice identifique la media y la desviación estándar, que las del problema que las tenemos ahí, ¿cierto? Después dice, ¿cuál es la probabilidad de que un niño mida menos de 45 centímetros al nacer? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos usar esto para indicar que algo es mayor o menor que esta, o sea, la probabilidad de que esto ocurra o que esto sea mayor o menor a algo? Para ese caso ocupamos la primera propiedad. ¿Ya? En este caso reemplazado, ¿cómo nos quedaría? ¿Alguien se imagina cómo podría quedar reemplazarlo en la propiedad 1? Un segundo. ¿Para qué se ocupaba la primera probabilidad? Para ver... Cuando nos preguntan, ¿cuál es, en este caso, por ejemplo, dice el niño, de que la probabilidad de que un niño mida menos de 45 centímetros o que mida más de tantos centímetros. Serían los, Exacto. serían los 45 menos los 50 divididos los desviaciones también. Sería P. En este caso, si lo reemplazamos, nos quedaría como la probabilidad de que el niño mida, en este caso lo damos vuelta, pero es lo mismo, menos de 45 centímetros. ¿Ya? Y esto se escribe acá. 1 menos la probabilidad de que el niño mida más de 45 centímetros. Ahora, ¿qué se ocupaba aquí? Ocupábamos otra fórmula más, ¿alguien se acuerda? Ocupábamos el Z de la tabla. Que sacar el Z. Y Z de la tabla era igual a mi variable, que en este caso es una X solita, que no se confundan. Estamos hablando solamente de la variable, menos la media, todo esto dividido en la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo saco esta probabilidad? Con esta fórmula. Reemplazamos. La X vendría siendo 45, ¿cierto? Que es la variable que me dan. Menos la media. ¿Cuál es la media? 50. Y todo esto dividido en la desviación estándar, que es 2. ¿Cuánto nos da esto? 5 arriba. ¿5? 45 menos 50 son 5. Son 50. Menos 5 menos 20. ¿Estás segura que es 5? 20.
Menos 5. Es menos 5 porque me dijiste 5. Sí, no, no, sí. Que no es lo mismo porque el valor va a cambiar. Ya. Entonces esto nos da menos 5 dividido 2. Esto es lo mismo que menos 2,5. Ahora esto lo buscamos en la tabla. Menos 2,5. ¿Alguien lo encontró? 2,5 y Tengo que imprimir otro. Sí. 0.0062. Exacto. 0,0062. Sí, porque está. Eso nos da en la tabla si lo buscamos. Sí, porque está ¿Ya? el resultado. Con negativo. Hay que buscarlo en el lado del negativo. ¿Ya? Y ahora, si nosotros esto lo multiplicamos por 100 para... bueno, más que eso en realidad, primero hay que restarle al 1, porque nos falta reemplazar esto. Ah, no, menos 1. 0,60. ¿A qué no hay que restar? Al 0,002. Menos 0,9. Hay que restarle el 0,00262. Sí. El menos 1. Ya, miren, en este caso, cuando nosotros nos piden que nos preguntan porque la propiedad está escrita para que sea mayor que lo que nosotros tenemos, ¿cierto? En este caso lo estamos usando al revés. Ya, porque nos están pidiendo que ¿cuál es la probabilidad que el niño mida menos de 45 centímetros? ¿Cierto? Ya. En este caso, esta parte no se usaría porque la fórmula estaría al revés, ¿cierto? Para este caso en específico, pero hay otros que nos dicen mayor. Cuando nos digan que sea mayor, que el niño mida más de tantos centímetros, a la probabilidad es 1 menos la probabilidad. Pero en este caso, como la fórmula estaba al revés, esto yo lo multiplico por 100 y me daba 0,62%. ¿Ya? Para este caso en particular. ¿Ya? Si es mayor, se ocupa el menos 1. Exacto, porque ahí estaría tal, escrito tal como dice la...